Hemos invitado a nuestro hermano y amigo que es ministro del concilio, que es licenciado en teología y es líder de la juventud en el distante Distrito Central. Con nosotros para presentar la palabra de Dios, nuestro hermano Ernesto Guevara. Dios lo bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Es una bendición poder estar aquí con ustedes en este 45 aniversario del Templo Filadelfia. Aprovecho la oportunidad para saludar a los pastores, al pastor Mario Román, a la hermana Liz Morales y a su hijo Natanael Román. Amén. Entonces, hermanos, les mando un saludo aquí desde la ciudad de Monterrey. Estoy en casa, le doy gracias a la hermana, a mi pastora, a la presbítera Victoria Yáñez, por permitirnos las instalaciones del templo. ¿Para qué? Para seguir sirviendo al pueblo de Dios, porque al final de cuentas todo es para la honra y la gloria de Dios, para el pueblo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, para aprovechar el tiempo, les digo gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en este 45 aniversario del Templo Filadelfia. Sabemos los tiempos que estamos pasando, sabemos que Dios ha sido fiel y hasta el día de hoy, mis hermanos, nos ha guardado, y si Él tiene a la iglesia hasta ahorita en este momento es porque todavía quiere que la iglesia siga predicando. Amén. Entonces, hermanos, y para aprovechar el tiempo, vamos al libro de Habacuc, capítulo número 3, versículo número 2, para darle lectura. Amén. Vamos a partir de aquí y más adelante vamos a ir desarrollando este pasaje. Amén. Habacuc, capítulo número 3, versículo número 2, le doy lectura. Dice la palabra de Dios: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Dios, gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de estar con los hermanos del Templo Filadelfia en este su 45 aniversario, Padre. Me pongo en tus manos, Señor, la palabra que has puesto en el corazón de tu siervo, Padre. Te pedimos que sea una palabra de edificación, de bendición, de desafío para la vida de tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos, como siempre, Padre, que tu nombre sea glorificado, Padre. Reconocemos que todo es de ti, que todo depende de ti y que todo es por ti. Gracias, maravilloso Dios, por esta oportunidad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, respalda tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, cuando entramos a esta porción de la palabra de Dios, tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico y el contexto cultural que rodea en el libro de Habacuc. Sabemos, Habacuc, uno de los profetas al pueblo de Judá, ya en los últimos años del reino de Judá. Bueno, mis hermanos, el nombre de Habacuc se le puede reconocer como el que lucha al lado de Dios o como alguien que intercede. Pero bueno, tenemos que ver, mis hermanos, Habacuc se escribe cerca del año 612 al año 605 a.C. Esto nos quiere decir, mis hermanos, tenemos que tomar en cuenta esto. Todo gira en torno. Usted sabe la historia bíblica. Entre estos años 612-605 se lleva a cabo una guerra muy importante que nos conlleva al cambio de poderes. ¿Por qué? Porque por varios siglos el imperio asirio había gobernado. Sabemos que en el año 720-721 el pueblo asirio llevó cautivo a Israel, al reino del norte. Pero ahora, mis hermanos, el imperio asirio se había debilitado, había una lucha de poderes entre el imperio babilónico, entre el imperio de Egipto y el imperio asirio. Pero entonces, mis hermanos, lo que marcó el fin del imperio asirio fue la batalla de Carquemis. Entonces, aquí se enfrentaron las tres potencias antes mencionadas, asirios, egipcios y Babilonia. Usted y yo ya sabemos el desenlace. Babilonia se alza con la victoria y se proclama como la máxima potencia, y ahora empezaba a conquistar a todos los pueblos alrededor. Amén. Entonces, mis hermanos, aquí es donde entramos. Aquí es donde entra el ministerio de Habacuc. La fecha, les digo, entre el año 605 al año 612. Pero también se toma en cuenta, porque como no se menciona rey en el libro de Habacuc, se le relaciona con algunos de los últimos reyes, como lo era Manasés, Josías o Joacim. Entre estos tres reyes, el profeta Habacuc desempeña su ministerio. Y entonces, en el contexto cultural, ¿qué es lo que pasaba, mis hermanos?
Sabemos que hay guerra, hay crisis, hay cambio de poderes, hay inestabilidad en el trono de Israel. Esto desembocó en una crisis social. Había injusticia, había robos, nos dice aquí. El avivamiento religioso dirigido por el rey Josías, usted sabe, Josías fue Ezequías, Manasés, Josías, y luego ya aquí vemos a todos los reyes magos, amén. Dice, el avivamiento dirigido por el rey Josías no duró mucho. La moral pública estaba por los suelos, influenciada de nuevo por el culto licencioso a Baal y a Astarot. La injusticia estaba a la orden del día. Estas eran las condiciones deplorables con las que Habacuc tenía que tratar. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Israel se encontraba en una crisis en todos los niveles, religiosa, social, cultural, del reino, y estaban a punto de ser conquistados. Entonces, mis hermanos, no es muy diferente al panorama en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Sabemos, hermanos, que la iglesia podemos contar desde la época en la que Cristo ascendió al cielo o la era actual. La iglesia tiene más de 2000 años que la iglesia sigue caminando. La iglesia ha atravesado por crisis, la iglesia ha atravesado por persecución, la iglesia ha atravesado por guerras, y la iglesia ha prevalecido. A lo largo de la historia hubo algunos perseguidores de la iglesia, había quienes creían que la Biblia la iban a desaparecer, pero sabemos, mis hermanos, que el tiempo hizo lo que tenía que hacer con estos hombres, pero la palabra de Dios ha permanecido hasta nuestros días, y la iglesia ha permanecido a nuestros días, amén. Entonces, hermanos, para todo esto, lo que les voy a hablar el día de hoy lleva por tema el fervor perseverante de la iglesia. Un fervor, el avivamiento en el que la iglesia debe de vivir sin importar la circunstancia en la que esté atravesando. Y mis hermanos, vaya que la situación que estamos atravesando el día de hoy no es nada diferente a lo que la iglesia se ha enfrentado en otras ocasiones, amén. Entonces, mis hermanos, para eso vamos a analizar el libro de Habacuc, como la queja de Habacuc, las respuestas de Dios, y al final lo vamos a contextualizar a nuestros días, amén. Primeramente, mis hermanos, podemos ver la queja de Habacuc. Ya le dije el año en el que se escribe, ya le hablé el contexto de lo que está pasando alrededor. Y entonces, mis hermanos, desde los primeros 4 versículos, la queja de Habacuc contra Dios. Señor, veo injusticia. Vamos a leer la palabra. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la injusticia. Entonces, mis hermanos, en primer plano, vemos aquí a Habacuc, al profeta Habacuc, se queja contra Dios. Le dice, Señor, tu pueblo hace injusticia. Vemos la injusticia a la orden del día y tú no haces nada. Te quedas con los brazos cruzados. Entonces, y le pregunta, ¿hasta cuándo he de ver la corrupción? Señor, no es posible, si se supone que tú eres un Dios santo, que esté viendo todo este tipo de cosas. Entonces, mis hermanos, es normal que el pueblo de Dios clame al Dios, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿por qué vemos estos problemas? Señor, ¿por qué no nos respondes? Y es ahí donde a veces la gente incrédula dice, ¿por qué? Vaya, con argumentos no muy válidos, que hay algunas personas que dicen, si de verdad existiera Dios, ¿por qué hay guerras? Si de verdad existiera Dios, ¿por qué tantos niños padecen hambre? ¿Por qué hay tantas injusticias? Pero nos olvidamos, el hombre no es responsable de sus acciones, que todo esto vino a causa del pecado. A causa del pecado, a causa de la desobediencia del hombre, es que estamos viviendo todas estas cosas. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, el pueblo de Dios clama, el profeta clama, Señor, ¿hasta cuándo he de ver este tipo de cosas? Pero entonces, mis hermanos, usted y yo sabemos que le servimos a un Dios vivo. Usted y yo sabemos la magnitud del Dios que tenemos. Tenemos un Dios que nos oye. Nos oye los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Entonces, mis hermanos, después del versículo 5 al versículo 11 del mismo capítulo 1 de Habacuc,
viene la respuesta divina de parte de Dios. Amén. Vamos a analizarlo. Mirad entre las naciones y ved y asombraos. Esta es la respuesta de parte de Dios. Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Por un lado tenemos: Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia contra la maldad de tu pueblo, la maldad de Israel? Y entonces Dios escucha y le dice a Habacuc: ¿sabes una cosa? He visto la maldad y tengo el castigo perfecto para mi pueblo que me ha dejado, que ha amado la idolatría y que ha amado la injusticia. ¿Sabes una cosa? Estoy levantando a los caldeos. He aquí un pueblo poderoso que viene del norte, y ellos ejecutarán el juicio en contra de mi pueblo. Y lo que viene a continuación, mis hermanos, es muy interesante. Amén. Entonces, como les decía hace un momento, por un lado, Habacuc clama por justicia, por el otro lado, Dios le responde. Y le dice: viene una nación fuerte, poderosa, con muchos jinetes, y se burlará de todos, hará escarnio de los reyes, se burlará de los príncipes, y adjudicará su poder y su fuerza a su Dios. Y aquí no lo dice con D pequeña, porque sabemos que todos los demás son ídolos, no hay un Dios solamente, nuestro Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, el poderoso de Israel, que es Jehová de los ejércitos. Y entonces, mis hermanos, aquí se empieza a abrir algo interesante, que es también de lo que quiero hablar en esta hora. La respuesta de Dios no le sentó muy bien al profeta Habacuc. Continuamos. Dice el encabezado de la versión 60 en el versículo 12, la protesta de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Aquí está hablando solamente de Israel. Muy limpio eres de ojos para ver el alma, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas como destruye el impío al que es más justo que él? Hermanos, aquí esto se empieza a poner muy interesante. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobiernes. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción, engrasó su comida, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Entonces, mis hermanos, aquí entra algo muy interesante. Por un lado, otra vez hago la recapitulación. Habacuc clama por justicia. Dios le dice: ¿sabes qué, Habacuc? He preparado al pueblo de los caldeos para ejecutar justicia sobre mi pueblo. Pero entonces viene una protesta de parte de Habacuc. Ustedes saben, discúlpenme la expresión, decimos los mexicanos, de Guatemala a Guatepeor. El profeta Habacuc le dice al Señor: Señor, está bien, yo te estoy reclamando por lo que veo en la nación de Israel, por lo que veo en Judá. Sin embargo, tú me dices: he aquí, estoy preparando a una nación idólatra, la estoy llenando de poder, la estoy haciendo crecer, la estoy haciendo que se fortalezca. Señor,
¿cómo es posible? Yo te estoy reclamando por una nación malvada, pero ¿cómo es posible que tú quieras castigar a los malvados con alguien más malo que ellos? Y aquí, mis hermanos, abrimos un paréntesis. Los procesos de Dios para con su pueblo. Cuando entramos en los procesos de Dios, mis hermanos, a veces no nos entendemos. Y esta situación por la que estamos atravesando, usted y yo sabemos todo lo que hemos vivido. Ya llevamos desde el mes de marzo, ya son casi 8 meses, casi 9 meses, ya la mayor parte del año con esta situación. Y es ahí donde la iglesia a veces no entiende. A veces perdemos la sensibilidad con el Espíritu Santo y nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos en el inmediato. Pero usted y yo sabemos que Dios ve más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Dios, en su omnisciencia, Él sabe todo lo que va a suceder antes de que pase, y Dios sabe por qué hace las cosas. Entonces el profeta Habacuc le empieza a reclamar: Señor, ¿por qué estás haciendo esto? Pero no entendía los métodos de Dios. Y nosotros también, hermanos, como iglesia, muchas veces no entendemos los métodos que Dios usa para la iglesia. Dios sigue teniendo poder. Y si nosotros todos nos juntáramos a orar, proclamáramos un ayuno y oración absoluta, como nos lo mencionaba con algunos reyes, cuando Ezequías se encontró en el libro de la ley y todas esas cosas, y sabemos hay palabra, segunda de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, es algo similar. Sabemos que Dios tiene poder, que Él puede obrar en cualquier momento. Y nos podemos preguntar: Señor, ¿por qué estás permitiendo todas estas cosas? Señor, ¿por qué está pasando? ¿O para qué está pasando todo esto? Pero, mis hermanos, podríamos ponernos a pensar: ¿no será que la iglesia esté siendo procesada? ¿Por qué? Porque esta situación, mis hermanos, ha reflejado quiénes somos cada quien. En el liderazgo, en el gobierno, en la sociedad y en las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando nos hablaron de cultos virtuales, cultos online, ha pasado en todo el país, ha pasado aquí en Monterrey, no sé cómo estén por allá, pero creo que en todos lados pasa lo mismo. Al principio la novedad, si tiene una iglesia de 300 miembros, quizá la tercera parte, 100, 150, casi el 50% de la feligresía se conecta a ver los servicios virtuales. Después, pasado un mes, pasado 2 meses, la iglesia dejó de conectarse. Qué triste tener una iglesia de 300 miembros y que ni siquiera en 60 se conecten a ver los servicios en línea. Dejan de conectarse, ya no de congregarse. Dejan de dar sus diezmos para Dios porque son de Dios. Dejan de colaborar con la casa porque hay servicios en la casa de Dios. Hay servicios que se pagan y tienen que salir de algún lugar. Entonces, y la iglesia, eso está pasando por acá, se ha desatendido de las responsabilidades que tiene delante de Dios. Entonces, esta crisis solamente ha venido a demostrar quién es cada quien. No entendemos los métodos de Dios. Quizás jamás lo vamos a entender, pero sabemos que Dios es un Dios perfecto y nos dice la palabra: para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, mis hermanos, el profeta Habacuc era normal que protestara: Señor, ¿cómo es posible? Si te estoy dando la queja de este pueblo malvado y me estás diciendo que los vas a castigar con otros más malos que los mismos de los que me estoy quejando. Pero el Señor, en su infinita misericordia y sabiduría, le responde una vez más. Y entonces, mis hermanos, en el capítulo número 2, fíjense, aquí viene el corazón del libro de Habacuc. Y también es parte del corazón de la epístola a los romanos. Y el corazón de lo que dio pie a lo que es la reforma protestante. De aquí sale de Habacuc, porque nos dice: Jehová responde a Habacuc, capítulo número 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Y he aquí he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Y hermanos, un pasaje tan hermoso.
aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aun si tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y también el que es dado al vino, me brinqué el versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este pasaje lo vemos en Romanos 1:16, y como le decía hace un momento, este pasaje fue el que hizo eco en el corazón de Martín Lutero y dio pie a la Reforma Protestante para hasta llegar a nuestros días. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los justos, a todos los injustos, todos los pueblos. Pero entonces, mis hermanos, dentro de la respuesta de Dios a Habacuc se queja del pueblo de Judá. Dios le responde que va a castigarlos con los caldeos. Habacuc se queja de que los más malos van a castigar a los menos malos, pero entonces el Señor le habla a Habacuc y le dice: los míos, yo voy a cuidar de ellos. Sea crisis, sea enfermedad, sea mortandad, sea lo que sea, todos los que son rectos delante de Dios, el Señor va a guardar a su iglesia. Y por eso dice este pasaje, versículo 4: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No por sus fuerzas, no por su conocimiento, no por sus habilidades, sino por la fe, por la confianza. Mis hermanos, ¿dónde está nuestra confianza? Es verdad, vemos el panorama, pero le decía hace un momento, esta crisis ha venido solamente para demostrar quiénes somos cada uno de nosotros. Si ya estábamos ancochados con un pie fuera de la iglesia y el otro dentro, coqueteando con el mundo y como que queriendo estar en la iglesia, esto nos ha venido a afianzar, o ha venido a sacarnos a algunos de nosotros. O quizás estaba pasando por un momento de prueba. Yo decía que mi confianza estaba en Dios, pero esto vino a empeorar lo que estaba viviendo. ¿De qué está hecha nuestra fe, mis hermanos? Entonces, los procesos de Dios muchas veces no los vamos a entender, pero sabemos, como les decía hace un momento, cuando estamos en las manos de Dios, el Señor siempre cuidará de todos y cada uno de nosotros. Entonces, el Señor le dice a Habacuc, sé el método que estoy utilizando, pero yo conozco los míos los voy a guardar, los míos los voy a cuidar, los míos estarán seguros. Y esto es para nosotros, hermanos, pueblo de Dios, Iglesia Filadelfia. Nosotros que somos parte del pueblo de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, ¿dónde está nuestra fe? Si nuestra fe está en la roca que es Jesucristo, si nuestra confianza está en el Señor, mis hermanos, ¿de qué podemos preocuparnos? Porque sabemos que el Rey de Reyes, el Creador del universo, el poderoso de Israel, está con nosotros. No solamente ahorita, lo dijo el Señor Jesucristo. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, mis hermanos, dentro de esta segunda respuesta de Dios a Habacuc, le habla la parte buena. ¿Sabes qué, Habacuc? Yo conozco a los míos y voy a cuidar a los míos. Pero sabes una cosa, desde el capítulo 1, versículo 11, el Señor decía lo que iba a pasar con los babilonios. Los babilonios se iban a llenar de orgullo, se iban a ensanchar, iban a decir todo lo que tenemos es por nuestro Dios, iban a pecar de orgullo. Se iban a adjudicar todo a ellos. Y aquí en el capítulo 2 el Señor dice, todos van a traer a naciones, esclavos de todos lados, se van a enorgullecer. Pero ¿sabes una cosa? Aunque los caldeos van a ser mi método para juzgar a mi pueblo, porque ellos se van a aprovechar, ellos van a hacer más de lo que les tenía permitido, yo también los voy a juzgar a Habacuc.
Entonces, como le decía hace un momento, el Señor conoce a los suyos, el Señor cuida de los suyos, el Señor cuidará siempre de nosotros. Y en este caso le dice, ahora te diré por qué cosas voy a juzgar a los caldeos. Y aquí, mis hermanos, en el capítulo 2, a partir del capítulo 2, a partir del versículo 5, nos dice, nos marca los 5 ayes, las 5 quejas por las cuales el Señor juzgará a la nación de los caldeos. El primero de los pecados de los caldeos, el apetito interminable de conquista, versículos 5 al 8. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, y no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Aquí vemos el primer ay. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos se te despojarán a causa de la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades, y de todos los que habitan en ellas. Tú que te jactabas de ser poderoso, tú que te jactabas de tener un poder conquistador, aplastante, humillabas a reyes. Un día todo aquello va a testificar contra ti y el Dios hará justicia de todos aquellos a los que un día llevaste esclavos. El primer pecado por el cual Dios va a juzgar a los caldeos, el apetito interminable de conquista. El segundo, la codicia y la soberbia, versículos del 9 al 11. Ay del que codicia injusticia, injusta ganancia para su casa, para poner en lo alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. La codicia y la soberbia. A ti que te desvivías por despojar al pobre, por enorgullecerte sobre él, por sentirte superior aún teniendo. Un día el Señor te juzgará por eso. El segundo castigo es por la codicia y la soberbia. El tercero, enriquecimiento y derramamiento de sangre, versículos 12 al 14. Vemos el tercer ay, versículo 12, dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, aquí Dios le decía a Habacuc lo que iba a pasar con los caldeos. ¿De qué sirve que sometas a los demás? ¿De qué sirve que hagas un imperio poderoso? ¿De qué sirve todo el derramamiento de sangre si un día llegará el momento en que todo el mundo conocerá de Jehová? Por eso dice esta parte. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Les estaba diciendo, en vano trabajan y sobre todo esto van a ser juzgados. Amén. Pasamos al cuarto, la corrupción del prójimo, versículos 15 al 17. El cuarto ay. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de a ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra.
bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de la frente sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. Entonces, mis hermanos, es una cosa tremenda. No solamente se conformaban con saquearlos, robarlos, matarlos, sino que también había corrupción moral, corrupción física. Lo dice aquí en el versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que acercas tu hiel y embriagas para mirar su desnudez. Tenía razón Habacuc. Los caldeos son más malos que los de Judá, que los de Judea. Sin embargo, el Señor le estaba diciendo a Habacuc: por todo esto los voy a juzgar y por los pecados que ellos han acumulado. El cuarto pecado de la nación de Babilonia por la cual Dios iba a juzgar era por la corrupción del prójimo. Amén. Al final de cuentas, el Señor no iba a pasar desapercibido lo que estaba haciendo la nación de los caldeos al pueblo de Israel. Amén. Quinto pecado por el cual Dios iba a castigar a la nación de los caldeos, versículos 18 y 19, nos dice: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que siendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Y aquí vemos el quinto y el último ay. Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Grave los pecados de los caldeos. Le decía hace un momento, tenía razón Habacuc al protestar: Señor, ¿cómo es posible que uses los más malos, vamos a decir los más malos, para castigar a los malos? Pero entonces, mis hermanos, el siguiente versículo, capítulo 2, versículo 20, interesantísimo, y es aquí donde empezamos el corazón del mensaje. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hay crisis, hay destrucción, hay mortandad. Lo podemos trasladar a nuestros días. Y nuestra situación, mis hermanos, como en los tiempos de Habacuc, como en aquel tiempo que atravesó el pueblo de Israel, no son muy diferentes. Vemos las noticias, vemos los medios de comunicación, vemos esto, vemos aquello, y a veces la iglesia puede empezar a entrar en crisis, podemos empezar a desarrollar algunos trastornos mentales, depresión, ansiedad y ese tipo de cosas. En lugar de mirar al cielo, clamar a Dios, nos empezamos a dejar ver por todo lo que vemos. Pero lo que le digo aquí, los procesos que Dios usa con su pueblo, a veces no los vamos a entender. Nunca vamos a entender a Dios en su providencia. Y aquí lo que dice, hermanos, en Habacuc, capítulo 2, versículo 20, nos dice en pocas palabras, que otra lo voy a leer: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hace un momento le decía Dios a Habacuc, escribe, dice en capítulo 2, versículo 2, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque era algo que podría verse un poco lejano, o quizás era algo inmediato, me reía hace un momento, porque con todo esto, Habacuc nos demuestra en la palabra, Dios nos demuestra en su palabra, que nada de esto le sorprende a Dios.
Nada de esta crisis, esta situación que estamos atravesando, nada ha sorprendido a Dios. Y esto, mis hermanos, nos deja una gran verdad. Que Dios, sin nosotros, sigue siendo Dios. Pero usted y yo sabemos que nosotros sin Dios no somos nada. Dios, en su infinita misericordia, en su providencia, nos ha guardado. Es cierto, hay quienes han partido a la presencia del Señor. Todos tenemos conocidos, tenemos algún familiar, nos hemos enterado de algún caso. Pero sobre todas esas cosas, la mano de Dios está sobre nosotros, el cuidado de Dios está sobre los suyos, está sobre usted, está sobre mí. Dios ha sido fiel durante todo ese tiempo. Y entonces, mis hermanos, aquí es donde viene en lo personal, lo que Dios hablaba a mi vida y lo que quiero compartirle el día de hoy a usted. Después de la charla, el diálogo entre Habacuc, entre Dios y Habacuc, la queja de Habacuc, la respuesta de Dios, la contrarrespuesta de Habacuc porque no le gustó lo que le dijo Dios, la respuesta de Dios, ¿sabes qué? Yo voy a cuidar a los míos, ¿sabes qué? Voy a juzgar a la nación de los caldeos por estos 5 pecados. Se pone todo tranquilo, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Porque después, mis hermanos, en el capítulo número 3, viene la oración de Habacuc, la oración final y la conclusión a la que llega el profeta Habacuc. La oración del capítulo 3, son 19 versículos, la podemos dividir en 4 partes. No voy a leerlas, solamente las voy a mencionar, pero sabe una cosa, fíjese bien. Del versículo 1 y el versículo 2, Habacuc apela a Dios para que actúe en favor de su pueblo. Entonces, otra vez, hacemos la remembranza. Hay crisis, hay cambio de poderes, hay guerra, hay injusticia, que es lo normal que puede pasar para nosotros como humanos. Es que Dios nos ha dejado, es que Dios ya no nos escucha, ¿qué es lo que está pasando? Señor, no nos respondes, ya no voy a ir a la casa de Dios, ya no me voy a conectar en las transmisiones, empieza el desánimo. Somos carne. Mientras estemos en esta naturaleza caída, hermanos, vamos a seguir teniendo la tendencia a caer, a tropezar, a equivocarnos. Pero nuestra esperanza es permanecer y un día encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Entonces, mis hermanos, en medio de todo este panorama de crisis, de ansiedad, de lo que estamos viviendo, la iglesia puede empezar en un momento de enfriamiento espiritual. Y ante todo esto, el profeta Habacuc clama delante de Dios, le pide el cuidado de Dios a su pueblo, le pide a Dios que cuide al pueblo de Israel. Y es ahí, mis hermanos, donde entramos a la porción que leíamos al principio. Leo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot y versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Imagínense que el Señor nos dijera, ¿sabes qué? Vas a ser sacudido. Como cuando le dijo Pedro, he clamado a Dios por ti, porque Satanás os ha pedido para zarandearos, pero sabes, he pedido por ti para que tu fe no mengue y para que después que tú vuelvas restablezcas a tus hermanos. Entonces, mis hermanos, a Habacuc se le entregó la visión. El Señor le dijo, aunque tardara en la visión, ten la certeza que será cumplida. A Habacuc se le mostró el panorama de todo lo que vendría. Y era obvio que vendría un desánimo. Entonces es ahí donde levanta su oración, donde levanta el clamor, mis hermanos. Y ese es mi clamor para toda la iglesia, para la iglesia de Filadelfia en Puebla en este 45 aniversario. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y cuando nos dice esto, mis hermanos, sin importar que las cosas vayan bien, sin importar que las cosas vayan mal, Señor, que el fervor de la iglesia no decaiga, que aunque venga la crisis, que aunque venga la enfermedad, que aunque venga la muerte, Señor,
siempre firme. Hermanos, lo que estamos viendo, que no atemorice su vida. Lo que estamos viendo, mis hermanos, que haga que su fe crezca, que su fe no mengue, sino que usted ve todo esto. Le dijo Jesús a los discípulos. Lo podemos ver en Mateo 24 y 25, pero también lo encontramos en Lucas 21. Los acontecimientos antes del fin. El Señor le dice todo lo que va a pasar. Y esto yo se lo digo en esta hora. Dice Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, mis hermanos, si vemos crisis, si vemos guerra, rumores de guerra, vemos los cambios que se están dando, sabemos que Cristo viene pronto. Entonces, esto no es un llamado a sentirnos amedrentados, no es un llamado a entrar en la ansiedad, no es un llamado a dejarnos llevar por lo que la gente se lleva, por lo que la sociedad se está dejando llevar, que eso, que lo otro. No, mis hermanos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, mis hermanos, mi oración es que usted siga creyendo. La iglesia, el caminar con Cristo, se termina de dos maneras. Ya sea que el Señor nos llame a su presencia, que usted y yo muramos hoy o mañana o cuando sea, o que el Señor venga por su iglesia. El caminar con Cristo, el caminar de la iglesia solamente termina de dos maneras, se lo repito. Ya sea que el Señor nos llame a su presencia, o ya sea que el Señor venga por su iglesia. Pero mientras no sea ni una ni otra cosa, le decía al principio, si el Señor todavía nos tiene hasta este momento, es porque todavía nos quiere seguir usando. Y hermanos, hace tiempo aprendí, hace tiempo un amigo me decía, ¿qué haces en los tiempos cuando no tienes predicaciones? Porque sí, a veces hay momentos en los que no hay predicaciones, y más en este tiempo, pero lo aplico para la iglesia. Me dijo, ¿sabes qué es lo mejor que debes de hacer? Porque cuando predicamos, cuando servimos, hay un desgaste espiritual. Podemos decir que somos un recipiente de agua, servimos, nos vamos vaciando, y llega un momento en el que ya no hay nada. Entonces es ahí donde los siervos de Dios, donde la iglesia tiene que presentarse delante del Rey de Reyes. Tenemos que volver a la fuente. Entonces, si esto, no sé cómo lo esté tomando usted, no es un break, no es un receso, este tiempo lo debemos de aprovechar, mis hermanos, para estar en la comunión del Señor, llenándonos de su presencia, preparándonos para lo que viene. ¿Se normalice esto o no? Nosotros seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Como le decía hace un momento, cuando no hay, aparentemente no hay trabajo, pero siempre hay trabajo en la obra de Dios. Pero cuando las cosas están tranquilas, es el tiempo que la iglesia debe de aprovechar para renovar su visión, para renovar sus fuerzas, para fortalecerse más. Entonces, mis hermanos, todo este periodo, este proceso que estamos atravesando, lo veo como un proceso de parte de Dios. Pero también es un tiempo que la iglesia tenemos que aprovechar para que cuando volvamos a estar como antes, sea o no como antes, pero sea lo que sea, nosotros seguir sirviendo con la misma pasión, seguir compartiendo con el mismo fervor, seguir con esa pasión por las almas. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Amén. Y agrego un último pasaje. Me encanta la epístola de Pedro. Dice ahí, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna extraña os aconteciese. Entonces, hace un momento le decía al Señor Jesucristo, cuando hablamos de Mateo 24, 25, pero también en Lucas 21 nos dice de lo mismo, 20 y 21 nos habla de los últimos tiempos. La palabra del Señor Jesucristo. Cuando vean que todas estas cosas suceden, no entren en pánico, no entren en desesperación, no. Cuando vean que todo esto comienza a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Nuestro galardón está cerca. Mis hermanos, han sido 45 años. Quizás este año ha sido de los más difíciles. A través de los años, miembros vienen, miembros van, hay nuevas almas, hay almas que vuelven atrás. Pero la iglesia sigue caminando. Hay crisis, hay problemas, pasan circunstancias sociales y la iglesia sigue caminando. La iglesia ha pasado por las peores crisis: persecución, mortandad, enfermedad, epidemias, pandemias, por todo. Y usted y yo somos la iglesia. La iglesia solamente dejará de existir cuando el Señor venga por ella. Entonces, mis hermanos, mi oración por ustedes es que el fervor, como dice en el Antiguo Testamento, que arda continuamente el fuego en el altar. Que nuestros corazones, que nuestras vidas sean un altar de adoración delante del Padre. Que esto que estamos pasando sea algún detonante. Les decía a los jóvenes aquí en el distrito el domingo, todos los avivamientos de la historia han sido precedidos por un tiempo de oración. Todos los avivamientos que ha presenciado la iglesia son antecedidos por periodos largos de oración. Tiempos fáciles crean hombres débiles. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Quizás necesitábamos pasar por esto. Mis hermanos, el fervor perseverante de la iglesia, la oración de Habacuc, veía todo lo que veía hacia el Señor en medio de la situación, en medio de todo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Que esto, mis hermanos, sea un avivamiento para nuestras vidas y para nuestros corazones. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra aún a través de estos medios, Señor. Gracias, Padre, por la vida de tu iglesia, 45 años del Templo Filadelfia, Padre. Se dicen fáciles, Señor. Hemos atravesado crisis, hemos atravesado tantos problemas, hemos pasado por muchas cosas este año, Padre. Pero yo te ruego, Señor, que si tú nos has guardado es porque todavía nos quieres seguir usando, Señor. Padre, bendice a la iglesia Filadelfia, Padre. Bendice a la familia pastoral, la familia Román Morales, Padre. Bendice a mi hermano Mario, bendice a mi hermana Liz, Señor. Bendice a Natanael, Padre. Sígueles dando esa fuerza, renueva la visión, Señor. Te pido también por los líderes, Señor, por el cuerpo ejecutivo, Dios Santo, porque esto quizás nos haya tomado por sorpresa, quizás no sea como lo esperábamos, Padre, pero sabemos, Señor, que tú estás sentado en tu santo templo, Padre, y nosotros debemos de confiar siempre en tu perfecta voluntad, Dios Santo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, aviva Filadelfia, aviva la iglesia, aviva las asambleas de Dios, Señor. Que si hay temor en los corazones, que si hay, Señor, ansiedad, que si hay temor por el mañana, que si hay un miedo por lo que nos rodea, Señor, que sea siempre tu Espíritu Santo, pero que nunca se apague ese fuego, Señor. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Hazla resplandecer, Señor, en medio de los tiempos. Aviva tu obra, Dios Santo. 45 años se dicen fácil. 45 años donde la gloria de Dios nos ha acompañado. 45 años donde Dios ha sido fiel. 45 años donde el Señor ha estado con su iglesia. Porque Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Sea que el Señor nos llame a su presencia o que el Señor venga por su iglesia, la iglesia Filadelfia tiene que seguir caminando. El pueblo de Dios tiene que seguir caminando. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Una vez más agradezco a Dios la oportunidad. Gracias, familia Román Morales, por esta oportunidad. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esperamos verlos pronto. Un abrazo desde Monterrey.